Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos aquí en un nuevo encuentro de Café Mercosur. Osvaldo Di Princio desde Rosario y Daniela Burlini. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Estamos de vuelta después de 2 programas que fueron retransmisiones. Estamos en el programa 64 ahora. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de Brasil, de una noticia que podemos decir que de terror. Y que se relaciona con un cantante muy conocido en la Argentina, con Caetano Veloso, que el lunes 30 tenía una presentación a favor del movimiento de los trabajadores sin tierra, aquí en la vecina ciudad de San Bernardo. Está más o menos aproximadamente a unos 25 kilómetros de San Pablo. Y una jueza que ya había sido suspendida en su cargo en el 2007 por haber tenido alguna relación con el PSC. El PSC, no sé si se acuerdan que ya habíamos hablado nosotros en algún otro programa. Era el movimiento digamos, una especie como de mafia de las cárceles, ¿no? El primer comando de la capital, que es uno de los grupos más poderosos de las mafias de las cárceles aquí en Brasil, inclusive se ha ramificado para otros países. Bueno, esta señora jueza, Ida Inés del Cid, le ha prohibido a Caetano Veloso realizar un espectáculo en este asentamiento del movimiento de los trabajadores sin techo, un asentamiento donde hay más o menos 8.000 familias viviendo, por cuestiones legales bastante raras, porque ella alega que, dado la brillantez de Caetano, no tendría las condiciones de seguridad necesarias para poder desarrollar el espectáculo. O sea, como Caetano Veloso es muy brillante, no le dejan hacer el espectáculo. ¿Qué les parece? No, realmente las argumentaciones jurídicas a veces sorprenden al más ingenuo. Realmente en el ánimo de fundamentarse, los argumentos pueden ser tan elásticos que para de alguna manera reprimir o silenciar se utiliza cualquier argumento. Ahora es la brillantez, porque sos bueno, no te dejo actuar. ¿Realmente eso no se pudo apelar, Ramiro? No hubo tiempo, en realidad esto fue, digamos, como la cereza de la torta, ¿no? Porque el intendente de la ciudad, que es del PSDB, del partido de Cardoso y de Aécio Neves, el intendente Orlando Morando, impidió el pasaje de los equipos para que se realice el show, o sea que ni siquiera pudieron armar el espectáculo. Y la jueza, digamos, le dio una especie de cal jurídica, ¿no? Claro, una pinturita de cal así jurídica, pero en realidad era un acto, no querían que se realizara el acto del MST, ¿no? Del movimiento de los trabajadores. Ahora, lo interesante sería si pudo probar cuáles eran los peligros que corría la seguridad de él. Porque si yo lo digo, vos fíjate cómo cuando vos argumentás, tiene que haber una relación de proporcionalidad entre lo que decidís y razonabilidad. Son dos cosas que se tienen que tener en cuenta para dictar una resolución. El principio de proporcionalidad entre lo que yo decido y entre el medio, que tiene que haber un medio adecuado para evitar una consecuencia. O sea, acá el medio adecuado para preservar la integridad del músico era prohibirle actuar. Y la razonabilidad, ¿dónde estaría? Si no se
justificó cuál era el peligro concreto. Eso cuando uno entra a hacer análisis de resoluciones, los jueces tienen discrecionalidad, que quiere decir que no están apegados a la letra estricta, o sea, hay un margen de decisión vos fíjate que prohibirlo es la decisión más extrema. ¿En qué otro abanico se hubiera podido mover la magistrada? En otorgarle una custodia, digamos, cercar donde el tipo iba a estar, limitar el número de asistentes, todas esas cosas que van llevando, digamos, de menor a mayor, que la mayor, digamos, solución extrema es la prohibición. Vos fíjate cómo acá se argumenta, me parece, con un argumento en abstracto, ¿no? Me parece excelente el razonamiento que estás haciendo, Daniela, y así como en derecho civil decimos que la mejor prueba de los contratos es la ejecución del propio contrato, acá en este caso la mayor prueba de la irrazonabilidad del pedido de la decisión de esta jueza lo constituye el hecho de que Caetano Veloso no cantó, pero sí estuvo presente en un acto. Y no solamente Caetano Veloso, estuvo Sonia Braga, estuvo Eduardo Suplicy, que era senador hasta hace algunos años y ahora fue el concejal más votado, y otras estrellas de primera línea de la Red Globo. O sea que no hubo ningún problema. Lo que no se hizo fue el espectáculo, el show de Caetano Veloso cantando. Pero sí participaron, la participación política de figuras que les digo sinceramente, es muy difícil encontrar tanta gente de primera línea en una foto, ¿no? En apoyo al movimiento de los trabajadores sin techo. O sea que se ha demostrado que no tenía ningún tipo de razonabilidad el argumento de que era por la cuestión de la seguridad. No hubo ningún problema de seguridad al respecto, así que... Pero ni siquiera podemos decir que fue un tema de seguridad, sino que era por el reconocimiento de los antecedentes que tenía Caetano Veloso para poder presentarse. Por eso que se lo impidió, no por la seguridad, sino porque era tan famoso, tan reconocido que no podía tocar, si no te interpreto mal, Ramiro. Sí, en realidad es que un poco más una chicana. Han querido blanquear una decisión que era que acá no. Sí, es como decir, por ejemplo, que, qué sé yo, que Einstein no tendría que haber recibido el premio Nobel porque era muy genio. Más o menos lo mismo, porque posiblemente era judío y no iban a poder en ese momento... Si o no lo podían haber, claro, felicitado porque era judío. Protegido, no, sí, no lo Contra los podían proteger neonazistas. porque había... Claro, contra los neonazis. Claro. Sí. Bueno, realmente el argumento es baladí, ¿no? Sí, no, cae en lo que cuando vos estudiás para atacar una sentencia en la arbitrariedad, porque es arbitrario porque no hay un adecuado equilibrio entre lo decidido y el antecedente. Hay un quiebre entre lógico y ese quiebre lógico hace que sea arbitrario. Hay una argumentación en abstracto, sin sustento de hecho abajo. O sea, ¿cuál era el problema? ¿La seguridad? ¿Y cuál fue la seguridad? ¿Qué hizo el Estado para garantizar la seguridad? ¿O cuál era el peligro en concreto? Ahí está digamos, lo débil y lo arbitrario de la sentencia. Claro, lo que pasa es que este tipo de situaciones que son de resolución rápida, y una vez que está hecho el mal a través de la sentencia no hay tiempo de resolverlo porque lo prohibió poco tiempo antes que se haga, entonces no permite ninguna resolución, porque vos decís, no puede cantar Caetano Veloso. Y por ahí lo dijo no sé cuánto tiempo, porque sí estaban camino a prepararlo, o sea que habrá sido un par de días antes que él cantara, ¿o no? No, horas antes. Horas antes, o sea, vos podés probar que la sentencia es irracional, no tiene fundamento, es infundada. O sea, le podés plantear todos los recursos que quiera y seguramente se los va a ganar. Lo que pasa es que la sentencia ya cumplió el objetivo, que es que Caetano Veloso no pueda cantar. Tal cual. Me encantó esa frase que dijiste cuando ya el mal está hecho. Qué precisión, porque realmente hay sentencias que realmente pero consagran el mal. Nosotros nos está pasando el último tiempo. ¿Cuántas sentencias encontramos que el mal ya está hecho? Y por más que después
al tiempo digan que es otra cosa, ya está, ya no tiene sentido. Ya ahí es en abstracto la resolución cuando es en contra. A posterior, Esa, seguro, sí. claro, esos son los problemas que nos estamos encontrando ahora y que vemos que la situación se va aprovechando de estas circunstancias. Supongo que los jueces tendrán miedo a algo para determinar de esta manera, porque, o sea, si un juez racional no puede decir, yo no puedo hacer esto porque sé que, o sea, hoy la gano, pero mañana me van a decir que soy un animal por haber hecho esto. Sin embargo, algún miedo deben tener para poder fallar de esa manera. Lo que pasa es que a veces son presiones políticas, es lo que vamos a ver ahora, y a veces son cuestiones personales, que es lo que vamos a ver ahora cuando empecemos a ver el accionar de algunos jueces en la propia Argentina, ¿no? Les propongo que hagamos una pausa musical y a esta señora jueza de San Bernardo do Campo, a doña Ida Inés del Cid, le dedicamos una canción de Cássia Eller que se llama Va a morar con diablo. Vaya a vivir con el diablo, ¿vamos? Dale. Vamos. Ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, o que é que há? A nega lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. Se a roupa tá lavada, não quer engomar. E se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E pra varrer o barracão eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. A esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quer agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal, pra morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, pra morar com sete pele que é imortal. Ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? A nega lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. E se a roupa tá lavada, não quer engomar. Se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E pra varrer o barracão eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. A esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quer agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com sete pele que é imortal. Ai meu Deus, ai meu Deus. A nega lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. Se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E se a roupa tá lavada, não quer engomar. E pra varrer o barracão eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. Na esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quer agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com sete pele que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com sete pele. O sete pele que é imortal. Bueno, y después de escuchar la Cássia Eller, vamos a comentar una noticia positiva, una adentro. Que viene de Argentina y nada más ni nada menos que de la Corte Suprema de Justicia, ¿no es verdad, gente? Sí, Sí, sí. podríamos hacer una aclaración, que encontrar una adentro en la Argentina en estas últimas semanas es realmente un mérito, ¿eh? Sí, por eso no los podemos dejar pasar, ¿no? Y máxime que No, venga... realmente. Podríamos usar todo el programa para hablar de esto, por ejemplo, para evitar lo demás. La vamos repitiendo constantemente, así Claro, la vamos como la hacía retuiteamos. como hacía TN con las noticias policiales. ¿Se acuerdan que era la misma noticia y la pasaba todo el día? Nosotros podemos hacer esto. Sí. Vamos a hacer lo mismo para evitar de preocuparnos de las malas.
Bueno, y a través de una resolución, la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, revocó una resolución de la Cámara de Casación que dispuso que dos jueces, ex jueces federales de Mendoza, Evaristo Carrizo y Guillermo Petra, que habían sido condenados por delitos de lesa humanidad, pero seguían en libertad, tuvieran que volver a la cárcel, ¿no? O sea, les revocaron la decisión que les daba la prisión domiciliaria. Lo interesante de esto, no solamente el hecho de que personas que fueron condenadas por delitos de lesa humanidad no gocen de los privilegios normales, porque son delitos realmente de lesa humanidad, como también el hecho de que el fallo contó con los votos, bueno, de Ricardo Lorenzetti, de Juan Carlos Maqueda y de Elena Highton de Nolasco. Con lo cual, Elena Highton de Nolasco abandona, digamos, a Rosenkrantz y a Rosati en el famoso trío que había aprobado la ley del 2x1, ¿se acuerdan, no, gente? Sí, sí. O sea que posiblemente ahora esto significa que una cierta continuidad para los delitos de lesa humanidad, para la persecución y para el efectivo cumplimiento de las penas por los delitos de lesa humanidad. Estos jueces, es interesante colocarlos, Daniela y Osvaldo, Sí. habían sido condenados como partícipes primarios en los hechos de secuestros, torturas y homicidios, o sea que no habían participado de una forma bastante. Si tenía una participación directa, diríamos, no era indirecta la aplicación de la pena, sino que habían sido indispensables o necesarios y habían participado en la consecución del delito. Claro, a través de denegación de habeas corpus, decisión de no investigar las denuncias que presentaban las familias, o sea, fue una actuación bastante activa, ¿no? O sea, no me parece. En la provincia de Mendoza, que es también bastante compleja, ¿no? En su consecución. Que es bastante compleja. Inclusive uno de estos jueces se había fugado a Chile y después consiguieron extraditarlo. Uh-huh. Otro de los jueces ya falleció, pero bueno, es una decisión interesante, ¿no? Principalmente a la luz de lo que se ha conocido el lunes de la diputada electa Lilita Carrió, ¿no?, que sugiere que los delitos de lesa humanidad sean revistos, ¿no? Porque dice que muchos de las personas fueron procesados sin pruebas. Y condenados sin pruebas, sí. Claro, y que los que fueron entonces solicita que se puedan reabrir. Y que aquellos que han sido condenados, que tengan, como son viejitos, están enfermos, que tengan prisión domiciliaria, ¿no? Cuando se trata, como habíamos dicho, de delitos de lesa humanidad, que en principio no permiten ningún tipo de beneficios a los delitos comunes, ¿no? Interesante que esto lo dijo Lilita Carrió, no ahora, lo dijo en la campaña, en un lugar poco conocido, en un club, en el Club Jarros de Gati Chávez, en Belgrano, 10 días antes de las elecciones, ¿no? Y los argumentos, bueno, y Lilita Carrió, no nos olvidemos que fue una de las redactoras de la ley contra la obediencia debida y el punto final en el 2003, ¿no? Hoy ha cambiado de posición y dice que el país en los años 70, ¿no?, estaba loco y bueno, con esos argumentos muy a la nueva Lilita Carrió, ¿no?, propone ahora que revisar todo, ¿no? Entonces, según aparece en el diario Página 12, en las palabras de Lilita Carrió, habría dicho que podía comprender esa persona a la que le habían dicho que estábamos en una guerra en medio de la violencia, a la que le decían que estaba luchando por la patria, que estaba instruida para obedecer, como si fuese eso, digamos, una excusa expiatoria, ¿no? Una causa de... Y lo grave también te diría que después de decir esto, vos bien dijiste, lo dijo antes de las elecciones, y sin embargo no movió el amperímetro y la capital federal votó, más de la mitad de la población votó a favor de sus opiniones en principio, porque si la votó a ella, evidentemente la votó con sin beneficio de inventario, la votó como es. Votó todo y votó más de la mitad, aceptó todas estas opiniones, como podemos hablar también de lo que dijo sobre
Maldonado, que era como Walt Disney, hizo una figura así realmente, y sin embargo a la gente mucho no le interesó, se ve que en parte parecería que fuera su opinión. Y es verdad, inclusive lo que había dicho de Maldonado, que había un 20% de posibilidades de que estuviera en Chile, o sea, no sé cómo. En Chile, sí. Ella no sé cómo llega a esos porcentajes, ¿no? Tiene Sí, la verdad, cómo determina cuándo es un 20, cuándo es un 10, cuándo es lo que sea, ¿no? Realmente. Y eso habla muy mal de la inteligencia de los electores de Lilita Carrió, ¿no? Porque si no consiguen descubrir eso. Pero una cosa que yo, en honor a la verdad, que hay que destacar de Lilita Carrió, es que ella es muy auténtica, y en este caso, si bien no lo hizo público y lo hizo en un club privado, en mayo, cuando ella no votó la ley en contra del 2x1, y fue una de las pocas que no votó la ley del 2x1, y dio públicamente su respaldo a la decisión de la Corte Suprema que benefició por el 2x1 a Luis Muiña. O sea, Lilita Carrió puede ser cualquier cosa, pero me parece que ella es muy coherente y hay que saberla escuchar, ¿no? Y hay que saberla escuchar. No es nuevo esto y tiene que ver con su cambio de posición ideológica de los últimos tiempos. Y vos cuando decís que no hay que saberla escuchar, Ramiro, ¿a qué te referís con que no hay que saberla escuchar? ¿Sería que eso es lo que se viene? ¿Que ella entiende que eso es lo que debe ser? Exactamente, Osvaldo. Y que no es una cosa que sale de la nada. Ya lo venía marcando desde mayo. Lo que pasa es que, bueno, tuvo el coraje de ser de oponerse a la ley en contra del 2x1, de hacerlo, se retiró del recinto, fue un gesto público, y entonces no extraña que ahora diga esto, porque es coherente con lo que había hecho. Entonces a eso digo que hay que saber escucharla, y saber escucharla para entender también los tiempos políticos, Osvaldo, porque mucho de lo que dice Lilita Carrió es lo que ocurre, y no nos... Sí, es como que adelanta movida, es como La Nación, lo que uno lee en La Nación o lo que dice Lilita es lo que va a pasar, que el tiempo demuestra qué es lo que termina queriendo hacer el gobierno, y en estas circunstancias, en estos 2 últimos años, y supongo que los años en que vendrán, lo que quiere hacer es lo que termina haciendo. Y de alguna manera es un actor muy, muy poderoso. No nos olvidemos primeramente que es básicamente la que formó Cambiemos, la que hizo la coalición que lleva a Macri a la presidencia, es ella misma, la que consiguió colocar un partido histórico como la Unión Cívica Radical en un brete sin salida, o vamos con Macri o no existimos. Y a pesar de que ella no era de la Unión Cívica Radical, consiguió armar este frente, ella fue la gran articuladora, consigue ponerle algunos frenos a Macri, e inclusive es la gran articuladora de lo que vamos a hablar después de la pausa musical, que es el juicio a debido, ¿no? Y fue un hecho político que vamos a ver después, que no fue menor, ¿no? O sea, desaforar a un diputado y que vaya preso en prisión preventiva con escasísimas pruebas es toda una muestra de poder impresionante. Pero casi contradiciendo el principio de que somos todos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. En el caso de Debido podríamos decir que somos todos culpables hasta que se pruebe lo contrario, porque en realidad no había ninguna, no solo que no había ninguna prueba, hoy por hoy no tenía sentencia firme, o sea que no podía por qué haberlo dicho, aunque hubiese tenido pruebas, restando toda importancia a la... Por eso digo que ella tiene todo ese poder. Sí, realmente, sí, el poder que tiene es indudable, indubitable, diría yo. Bueno, por eso me parece que lo que ha ocurrido con esta resolución de la Corte Suprema de Justicia, digamos, gana dimensión, ¿no? Gana dimensión y gana importancia dentro del panorama tan funesto por el cual atraviesan las instituciones y en Argentina, y en particular la justicia argentina, ¿no? Sí. ¿Les parece que hagamos otra pausa musical? Vamos a escuchar un tema. Sí. Vamos a escuchar un tema de Manu Chao, justamente, que se llama Mentira. ¿Vamos? Dale.
mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira la mentira, mentira la verdad. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira en este mundo, todo es mentira. No sé si el corazón te llorona llenará de un tierno amor. Te quiero más que a mi vida llorona, que más quieres, quieres más. Te quiero más que a mi vida llorona, que más quieres, quieres más. En Radio France Internacional. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la Conferencia Internacional sobre Cambios Climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Sería una interesante propuesta, un rol bastante dispuesto a invertir mucho más en investigación y desarrollo. É sempre mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo. Señor delegado, respecto a nuestro problema de desalojo, ¿qué nos dice? Pero, ¿quién se acuerda ahorita del problema, linda? Vaya por... Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, después de escuchar a Manu Chao, vamos a hablar entonces, como había anticipado Osvaldo, ¿no?, de lo que fue la semana pasada la prisión del diputado De Vido. No solamente la prisión, como también el desafuero medio que express, ¿no, gente? Fue bastante rápido. Yo no estaba en otros lados, pero ustedes lo pueden comentar bien, ¿o no? El desafuero en realidad, o sea, fue una elección que se hizo apenas terminar las elecciones, diríamos. Se reúnen las cámaras al poco tiempo y votan en mayoría el desafuero
Supongo que suponiendo que que nadie se iba a oponer a esa situación, porque en realidad creo que esta situación invierte un poco la relación, porque si él sin tener sentencia lo terminan sacando el fuero, no creo que sea... Desafuero es una medida realmente excepcional, ¿no? No es todos los días que se desafuera un diputado, porque el hecho de que esté siendo procesado no significa que pierda sus funciones políticas. De hecho, Macri asumió teniendo varios procesos en su contra, ¿no? Y asumió Sí. y fue presidente y todo ese tipo de cosas. Lo que llama mucho la atención, bueno, el hecho de que fue una sesión muy pero muy rápida y que en ese mismo momento, 5 minutos después, la gendarmería ya estuviera en el domicilio de Devido para llevarlo al juzgado, para llevarlo preso, ¿no? Con el circo, con la gente insultando, con los famosos, como le dicen, las tortugas de los gendarmes, ¿no? Esos que están con los cascos, con todo ese tipo de cosas, para hacer el paquete completo, ¿no? Para ponerle el chalequito a Devido, ¿cómo es? El casquito y presentarlo como un delincuente súper peligroso, una persona que fue simplemente ministro y que hace 2 años que es diputado, no tiene ningún tipo de poder, o sea que... No, y aparte el argumento que toman para desaforarlo es que él podía intervenir en la investigación de la causa que tenía, y en realidad él no tiene ninguna intervención sobre la compra y venta de gas en este momento. O sea, no podría intervenir de ninguna manera, no podría afectar, o sea, no hay ningún riesgo procesal que él esté preso libre. Claro, más o menos como no le dejamos tocar porque es muy bueno y lo tenemos que proteger. Acá lo vamos a dejar preso porque es muy bueno y seguramente va a entorpecer la investigación. Los razonamientos tienen una matriz generalmente. El mismo Y esa razonamiento de Brasil. Esa matriz se replica. Entonces, es muy hábil. Digamos que algunos jueces son verdaderos literatos yo diría del nuevo género judicial, que es la distopía. Los maté con esa, ¿no? Sí, la distopía, Se la verdad. quedaron Explicar la distopía, callados. eso está bueno, dale. Está bueno, espero que tenga confirmación en la realidad lo que está diciendo Daniela, nada más. Dale. Esto de la distopía viene porque vieron que lo del premio Nobel a Ishiguro. Entonces, leyendo un poquito, porque nunca lo leía a Ishiguro, yo como soy contrera me fui a leer al que no le dieron el premio Nobel, al otro japonés que no se lo dieron. Ajá. A Murakami me fui a leer. Y entonces, bueno, hablan del libro más conocido, que se llama, la traducción está mal, pero es No me dejes ir. La traducción de acá es Nunca me abandones, que hicieron una película. Y entonces ahí decían que planteaba una distopía. Entonces ahí me puse a estudiar, más o menos, y una distopía es lo contrario a la utopía. Sí. La utopía, es el ideal que uno quiere una inalcanzable. Utópica. Claro, pero uno es lo que quiere, efectivamente, quiere eso, claro. Una sociedad inalcanzable, perfecta, donde existiera la igualdad, donde existiera la fraternidad, el amor. Bueno, y una sociedad distópica. Es tu utopía, y otros piensan distinto, ¿eh? Bueno, la utopía, yo pienso en una utopía social. Me acordaba siempre de los socialistas utópicos cuando. Ajá. No, pero etimológicamente Daniela tiene razón, porque utopía significa que significa no, y utopía lugar, no lugar. Claro. Entonces, y la distopía plantea lo contrario, plantea una sociedad decadente, retrógrada, injusta, totalmente de castas, lo contrario a lo que sería una sociedad igualitaria. Y el ejemplo es este libro que se llama No me dejes ir, y entonces lo asociaba con las sentencias que están totalmente alejadas de lo que podría ser
la utopía del principio de lo que es la justicia, ¿no? Y que realmente se constituyen en distopías, o sea, poner preso a una persona argumentando que va a entorpecer una investigación a la cual no tiene acceso y a la cual, en el cual se basó en un perito que está totalmente cuestionado, que se basó en investigaciones falsas, en errores groseros en los sobreprecios, es realmente transformar nuestra justicia en una distopía. A eso me refería. Excelente, Daniel, lo que has traído. Excelente, porque el pedido del juez en realidad se tiene como base un único peritaje, que es realmente una barbaridad. Es una barbaridad. Primero que es un solo peritaje. Estamos hablando de una acusación sobre 7.000 millones de dólares. O sea, pequeña cosa. Creo que en cualquier quiebra por la 10ª parte de eso ya habría que poner muchos peritos, ¿no? Pero bueno. Menor el correo argentino. Claro, es verdad. Menor el correo argentino. Menor el correo argentino, que ese no tenemos la misma definición. Es verdad. Y ahora hay una denuncia penal contra ese perito, ¿no? Porque, claro, porque hay errores y además sospecha de plagio. O sea, es buenísimo lo que has traído, Daniela, buenísimo. Claro, y fíjate que, bueno, acá lo puse para recordar. El libro de Ishiguro plantea se llama No me dejes ir. Es una sociedad donde están marcadas las castas, los que están diseñados para para tener una vida destinada a que sus órganos sirvan para, ¿cómo se llama?, para trasplante de ellos serían las réplicas de los originales, no tienen ningún tipo de cuestionamiento, ni de rebeldía, ni de rebelión, y están totalmente asimilados a ese destino al cual se les asigna en el libro. Parecería como que hay una, viste, como en la música, un tempo, en donde parecería que los votantes en la Argentina siguieran como un tempo que los llevara a elegir a quienes los van a definitivamente asignar a un rol, a una clase a la cual no van a poder movilizarse, en la cual de ahí van a ir para más abajo. Es terrible. Cuando los argumentos están vacíos y están, digamos, se acepta una verdad sin cuestionar, digamos, hasta dónde hay una racionalidad y una elección de la gente. Es interesante, Daniel, lo que estás colocando y, bueno, me gustaría apuntar aquí, antes de ir a una posible hipótesis de por qué pasa lo que estás diciendo, volver a lo del perito y ver que nadie se ha preocupado en ver cosas de este perito que son groseras, por ejemplo. Una es que, bueno, que falseó los textos en los cuales elaboró el peritaje. Otra es que supuestamente él hace referencia a gráficos que él habría tomado de la Comisión Europea de Energía, de la CEE, y esa comisión que no existe. No existe. Qué Primero bárbaro. que no sería ese la sigla, en inglés no sería nunca de esa manera, no existe eso. Sí, pero parece que él habría recurrido a 2 estudiantes chilenos que elaboraron su tesis y que en realidad estaría refiriéndose a otro organismo que es de los Estados Unidos y que marca el precio del gas, porque estamos hablando del proceso fue por la compra de gas licuado, ¿no, gente? Que supuestamente habría sobreprecio en el gas licuado. Esa es la verdadera de las causas. Y él toma como precio, como base el índice de Hub, ¿no? El Henry Hub, que es un índice que se hace en el gasoducto, ya diré, o sea que ya es mucho más barato que el que se transporta por barcos, y del precio del mercado interno americano, o sea que tampoco es precio de exportación. O sea, ¿cómo se llega a ese número, no? Y después, esta supuesta European Energy Commission, esta Comisión Europea de Energía,
en realidad parecería que se refiere al Center of Energy Economics, que depende de la Universidad de Texas, que es un organismo de Estados Unidos. O sea, que se dictó una sentencia con prisión preventiva sobre la base de un único peritaje, señalando que se pagaba un sobreprecio de $7.000 millones, en el cual tampoco se imputa ninguno de los que cobraron ese dinero. Sabemos que para que haya alguien que reciba y alguien que paga, y acá el cohecho necesita necesariamente de dos partes, ¿no? Sí, una pasiva y una activa, y acá hemos olvidado una de las partes, la que termina pagando. Y Daniela preguntaba por qué pasa esto, por qué parece que la sociedad se mantiene, inmune a estas cosas tan claras. Y bueno, a mí no se me puede dejar de ocurrir ninguna otra, digamos, salida rápida para pensarlo que no sea el de pensar que estamos viviendo casi un monopolio mediático como nunca en la Argentina. No sé qué opinan ustedes. Porque los medios de comunicación tienen, digamos, una función que es exactamente esa, mediar la realidad. Nosotros no tenemos acceso a la realidad, nosotros tenemos un acceso mediado o intermediado, digamos, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. en la medida en que los medios de comunicación están totalmente asociados con los medios, con el gobierno, y que vamos a ver después, ¿no? Que por ejemplo, que una de las causas que sobreseyeron a Mauricio Macri utiliza el mismo estudio jurídico del Grupo Clarín, o sea, o que condenan a personas por pedido de Clarín. O sea, ¿hasta qué punto esta asociación poderosísima entre el gobierno y los medios de comunicación no hacen este sopor en el que la sociedad argentina parece que vive, ¿no? Parece que está como en estado de adormecimiento. Sí. No, yo no sé si adormecimiento, porque no sé, Osvaldo, a vos qué te parece, pero es como que hay, hay una cuestión mítica, como que estos no roban y no son corruptos porque son ricos, Sí, y estos otros se robaron todo, porque no tenían plata y ahora tienen, mirá, tienen 5 millones en la caja de dólares en la caja fuerte, la hija de una expresidenta que nunca trabajó. Y con ese argumento, por ese argumento que hoy estábamos hablando de la proporcionalidad y de la razonabilidad, fíjate que por tener 5 millones en una caja fuerte, sirve para justificar toda una política económica que perjudica a la mayoría de la población. Vos fíjate qué absurdo que es, qué absurdo, y el razonamiento realmente puede lograr idioteces. Es magnífico cómo colonizan la cabeza de las personas. Yo voy a ser aquel tipo que tiene el borracho más borracho. En Brasil pasa exactamente lo mismo. Y en Brasil pasa exactamente lo mismo. Las acusaciones son con el hijo de Lula, que hasta hoy, inclusive, uno de los fiscales que le estaba tomando la declaración indagatoria a uno de los dueños de la Friboi, uno de los fiscales le preguntó si realmente el hijo de Lula no era el dueño de la Friboi. Porque uno de las mentiras más grandes que circularon aquí era de que el hijo de Lula era dueño de la Friboi. Y hasta el punto que un fiscal le pregunta eso, haciéndose eco de una mentira terrible, ¿no? De una fake news, ¿no? Terrible. Y eso ha servido para que la gente pensara que solamente el Partido de los Trabajadores, que eran los pobres, se han enriquecido y que ellos eran los únicos corruptos, y bueno, ya de alguna manera inaugurado esta serie de reformas que van en contra de la propia sociedad, ¿no? Que van en contra de ellos mismos. sí, de hecho nosotros estamos acostumbrados acá, se escuchaba habitualmente, dice, no, vamos a votar uno que tenga plata, porque ese no va a robar. Como si el tema de robar o no robar sea una cuestión de que yo tengo o no tengo plata. O sea, lo que es inmoral es el robo. No importa si yo tengo o no tengo plata, porque es más fácil determinar aquel que tenía poco, que ahora tiene 5 millones, pero el que tenía 1.000 millones, que ahora tiene 1.200. No es más grave que el que tiene, o sea, que no tenía nada y ahora tiene 5. ¿Quién fue el que robó más?
aquí en Brasil también se escuchaba exactamente el mismo argumento, ¿no? No, esto, esta gente siempre ha tenido plata, no necesita robar. Como primero si la plata no lo hubiese hecho robando o trabajando. Sí, ¿no? bueno, como dijo que el primer millón nunca se sabe cómo se consiguió. De ahí en adelante uno puede ser honesto, diríamos. El tema del primer millón. No, pero realmente ya veo que es una práctica habitual de escuchar en la gente que tenga este argumento, ¿no? Argumento contra la realidad, porque en realidad no hay nadie que pueda probar que aquel que tiene necesidad va a robar más que el que no la tiene o el que estuvo siempre en una buena situación. De hecho, cuanto más ganan las grandes fortunas con la quita de subsidios. Yo sin embargo, vos sabés que me viene a la mente que escuché en la radio los otros días que decía López revoleando bolsos. Entonces, Sí. Un oyente agudo dijo, a López lo mató la ansiedad, el alcohol o alguna otra sustancia, porque si hubiera esperado 5 o 6 semanas, metía ese dinero en el blanqueo y Lo hoy blanqueaba, sí, lo blanqueaba. era un señor que estaba caminando por la calle sin cometer ningún delito. Y lo mismo le sucede al hermano del presidente, que por una modificación del decreto pudo blanquear, no recuerdo la cantidad de dinero porque no quiero dar una cifra inexacta, pero es realmente escandalosa. O sea, hay situaciones que 5 millones de dólares en una caja justifican que son, digamos, la llave maestra para abrir todo un sistema de perverso que es peor, digamos, que el antecesor, ¿no? Porque la plata que blanqueó el hermano del presidente supera ampliamente lo que le encontraron en la caja a la hija de la expresidenta Cristina. Pero supera, creo que son 100 veces más, ¿eh? No, me quedo corta. Y el tipo fue y lo blanqueó tranquilo y sin que se le cayera una gotita de transpiración. Y nadie salió a decir nada. Este muchacho tenía la carga que llevaba el apellido Macri, pero ¿cuánto aquellos que no tienen el apellido Macri y son socios de él, blanquearon dinero y nadie dijo nada porque no hay ninguna limitación para estas sociedades? Sí, eso es interesante lo que están colocando, muy interesante porque nuevamente un decreto que no podía haber modificado nunca una ley, modifica una ley cuando no podía haberlo hecho. En este caso, que volvemos al caso de debido, más allá de que sea culpable o no, que se lo investigue todo lo que se lo tenga que investigar, pero ¿cómo lo van a primero, ¿por qué lo desaforaron? Si el hecho de tener fueros no significa que no lo puedan investigar, lo pueden investigar y lo pueden procesar y todo lo demás. No es esa la idea. La cuestión de que lo han desaforado para meterlo en cana de una forma muy arbitraria, ¿no? O sea, esa es la cuestión. Y que en ese show mediático me gustaría que aquellos que votaron por el desafuero se den cuenta que se están llevando las instituciones y la falta de institucionalidad en algún momento se puede volver en contra de las mismas personas que articularon para eso. Hoy aquellos que votaron porque supuestamente o cayeron en la inocencia de pensar que estaban haciéndolo por el fin de la impunidad o porque estaban en un oportunismo político o porque estaban, digamos, rehenes de algún carpetazo, se den cuenta que así como hoy es debido, mañana será la cabeza de otra persona, ¿no? O sea, en estos tiempos modernos por lo menos no tenemos guillotinas, ¿no? Pero si no, en la Revolución Francesa eran las cabezas que rodaban, ¿no? Eso es lo que pasa cuando nos llevamos puestas las instituciones. La defensa de la República no puede ser un discurso vacío. Realmente una democracia significa que más allá de la periodicidad en el voto tenga que haber instituciones fuertes y ahí me estoy adelantando al próximo tema que vamos a tratar, que es el tema de Gil Carbó, ¿no? De la renuncia de Gil Carbó, que ha sucumbido a las presiones del gobierno. Pero les propongo que hagamos una pausa musical. ¿Qué les parece? Escuchemos una canción y vamos a escuchar a Caramelo Santo en un tema llamado No tan distintos. ¿Vamos? Dale.
go, you know what they go. You can go through, some tell you what to see. And you want that different, and you got to say as me. Come on! Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away like this away so fast. So that it will last and it will last. Look at your color, so can you want to see? I'm my own, I'm different, and you got the same as me. Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want war. Bueno, y hablando un poco de las instituciones, tenemos que referirnos también un poco a la renuncia de la Procuradora General, Gis Carbó, ¿no es verdad, gente? Sí. Que después de la presión por parte del gobierno, presión en todos los sentidos, ¿no? Principalmente a nivel mediático, no pudo soportarlas, y justamente cuando el presidente estaba dispuesto a anunciar nuevas formas de transparencia institucional y básicamente formas rápidas de destitución, Gil Carbó de alguna manera renuncia para salvar un poco la institución, ¿no? Para salvar la autonomía de la fiscalía, ¿no? Sí, porque de hecho una de las reformas que proponía aparentemente, que después no sabemos si fracasaron o directamente no fue necesario, era cambiar las mayorías necesarias para poder hacerle juicio político a la Procuraduría General, que hoy por hoy con la ley original, con la ley que tiene de creación, tenía la mayoría calificada de los 2/3 y quería transformarla, al igual que la Corte, y quería transformarla en una mayoría simple. Con lo cual, digamos, sería muy fácil remover a gusto y piacere al procurador que se ha nombrado, ¿no? Sí, aquel que tiene que investigar los delitos, ¿no? Bueno, ahora lógicamente el gobierno va a tratar de nombrar a alguien de su confianza. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Por ahí se nombraba la figura de Stolbizer, y bueno, ahí viene una verdadera, se abren varios frentes, ¿no? Varios frentes, porque sabemos que el Poder Judicial, los temas judiciales para el gobierno son temas muy delicados y hay muchos sectores en pugna y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y mientras ocurre esto, por otro lado, vemos que algunas causas contra el macrismo salen rapidísimo y siempre favorables al presidente Macri, por ejemplo. Una que fue la que lo desvincula de los escándalos de la Panama Papers, que salió hace unos días antes de las elecciones, al juez Andrés Fraga, que ahora
se presenta a concurso para camarista y que necesita los votos del Senado, con lo cual los senadores del macrismo van a ser muy importantes. Consideró que Macri no fue ni accionista de Flat Trading ni de Cameguya y que tampoco se llevó ni dividendos ni utilidades gananciales, por lo cual no estaría asociado con esas empresas de Panama Papers, porque el padre lo habría incluido en la presidencia sin haberlo consultado. Dice que solo aceptó el cargo de director de Flat Trading para el que fue designado por su padre, Franco Macri, al solo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar. Qué bien, ¿no, gente? Parece un inimputable, ¿no? Parece un menor de edad. Parece un presidente, ¿va? Eso por un lado, y por el otro lado tenemos que la justicia también levantó el embargo contra el hermano, contra Jorge Macri por lavado de dinero. El embargo por 8 millones de pesos que le había dictado la jueza Arroyo Salgado, tanto a Jorge Macri como a la esposa, por el presunto lavado de dinero a través de la compra de un departamento en Miami. Y eso también salió rapidísimo, ¿no? El órgano jurisdiccional entendió que el embargo preventivo no estaba justificado ni apoyado en las constancias existentes en la investigación en trámite. Eso dice el texto de la resolución, pero suena bastante sospechoso que salga tan rápido, ¿no? Apenas creo que 3 semanas de la resolución de Arroyo Salgado, que también pasó bastante lejos de las redacciones de los medios de comunicación. O sea, estamos descubriendo que en realidad los principios jurídicos los jueces lo tienen. Lo que pasa es que lo suelen utilizar de manera esquiva, diríamos, dependiendo de quién es. Es como dice el viejo refrán, ¿no? A los amigos justicia y a los enemigos la ley, ¿no? Tal cual. Entonces, por otro lado, Macri y Caputo fueron sobreseídos por la jueza Elizabeth Paisán en una causa que se los investigaba por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública e inconsistencias en las declaraciones juradas, ¿no? El viernes pasado la jueza firma esta resolución y hizo suya las palabras de la fiscal Rusi, remarcando que nunca existió por parte del imputado la intención de omitir maliciosamente sus bienes y que la totalidad del patrimonio se encuentra declarado. Bueno, si acá hay una contradicción, porque si omitió, ¿cómo puede ser que esté declarado? Sí. La totalidad esté declarado, o sea, hay algo que no tiene relación, o sea, si omitió no quiere decir que no declaró todo, y si declaró todo no omitió nada, entonces si decís que omitió y no tiene sentido la frase, ¿no? No, y aparte una cosa que es interesante, intención de omitir maliciosamente sus bienes. Perdón, ¿hay intención de omitir beneficiosamente sus bienes por acaso? Claro, sí, claro. O neutramente sus bienes. Si yo tengo que declarar obligaciones, tengo que declarar todo, ¿no? Se presume que si uno omite lo hace maliciosamente, ¿no? Podemos pensar algunos de nuestros clientes, si quieren defenderse de la FIP, decir que omití beneficiosamente. O no hubo malicia en la omisión del bien, en la omisión de la declaración, claro. Sí, tengo argumento, lo dijo la justicia federal. Es interesante porque respecto a la omisión de las offshores en las declaraciones juradas, la jueza se remitió al fallo del juez Andrés Fraga, que había declarado que Mauricio Macri no fue ni socio ni accionista y que no recibió dividendos ni ganancias. O sea que también aquí se lava un poco las manos y digo, no soy yo la que dice esto, es el juez Andrés Fraga que yo lo había dicho. Hay uno más cara dura que yo, a él me voy a remitir, dije. Y bueno, dejamos por aquí entonces. Recordamos que este programa se transmite por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Y que nos pueden escuchar nuestros programas anteriores en la página www.cafemercosur.com. Nos encuentran en Facebook y en Twitter como @cafemercosur. Y que nos pueden escribir a contacto@cafemercosur. Gente, hasta la próxima y un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo.